Bien, pues vamos a continuar la semana. Hoy nos acompaña, y le agradecemos muchísimo que esté aquí, Daniel Ochoa, doctor en Historia, que parece una tontería, pero no, es verdad que no, Daniel. No. Hacer el doctorado no es una tontería. Me alegro mucho por él, que haya terminado el doctorado. Me alegro mucho de que estudie muchas cosas sobre su pueblo, sobre Villafranca, y que nos enseñe todas estas cosas. Decía uno que, el otro día lo leí, que enseñar era dejar huella en las personas, ¿verdad? Entonces estoy seguro de que va a quedar una huella en todos los que vamos a escuchar de esta tarde. Gracias por venir y suerte. Gracias. Cuando yo le doy al tiempo, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a todos los aquí presentes pues bueno, vuestro acompañamiento, vuestra presencia, y desde luego agradecer a toda la Junta y en la persona también de Enrique Mayallo el querer contar conmigo para esta jornada, esta semana cultural del Club de Jubilados, ¿no? Yo creo que es una iniciativa bastante interesante, muy variada, y que de alguna manera pues hay que agradecer esas iniciativas, esa continuidad a la Junta del Club. Cuando me preguntó Enrique a ver si podía, yo encantado, por supuesto que sí, más para hablar de un tema tan del pueblo como es el castillo, ¿no? Una de las cosas más del pueblo, más de Villafranca, es el castillo, el barrio verde, San Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pensé en este tema. Desde luego no pensé que el tema llamaría a tanta gente, pero bueno, la verdad es que se siente uno muy agradecido de toda esta presencia, y bueno, de verdad muy contento de teneros a todos aquí, que bueno, sí, yo creo que es una sensación parecida a la que habría logrado Manolo Escobar si hubiera llenado alguna vez el Nou Camp. Entonces, desde luego reitero mi agradecimiento, ¿no? Entonces, voy a hablar del castillo. Traigo esta foto que hizo en los años 60 Gregorio Pascual desde el Silo, en el que, si veis ahí en el círculo, se ve todavía las ruinas de la iglesia del castillo. Entonces, se habla muchas veces de que el castillo ha sido el origen de Villafranca, ¿no? Entonces, por desgracia, por cuestiones de la historia, no conservamos una parte muy importante de nuestra historia, y con esta presentación pues quiero traer un poco unos planteamientos, unas investigaciones que he ido llevando a lo largo de los años acerca del castillo, y que me parecía interesante traerla a esta semana cultural. Hablar de la historia del castillo es hablar de la historia de Villafranca, y la ponencia la voy a digamos, modelar, a dividir en las tres etapas que vivió el castillo: en la Edad Media, que es donde realmente había un castillo; en la Edad Moderna, donde estaba la iglesia del castillo; y ya en la Edad Contemporánea, que es la actual, en la que ni castillo, ni iglesia, ni nada. Entonces vamos a ver un poco toda esta trayectoria. Empezando por la Edad Media, vamos a hablar del origen de Villafranca. Ya sabéis que antiguamente Villafranca no se llamaba Villafranca, sino que se llamaba Alesués, mal hablado, Alesves. Alesués es una palabra de origen vasco, de origen vascón, un topónimo en el que los historiadores no se ponen muy de acuerdo sobre el origen de la palabra. Un historiador, Menéndez Pidal, dijo que venía a significar más o menos aquello de que era un sitio frío con mucho trigo, un sitio frío con trigales. A la vista del día de hoy sabemos que en Villafranca suele hacer frío, y más si sopla el cierzo, pero lo que caracteriza, digamos, a Villafranca es todo lo que nos rodea de campo, digamos, un campo muy rico.
Sin embargo, hay otro historiador alemán, este que os traigo aquí, un Humsbind, no me hagáis pronunciarlo porque lo voy a pronunciar fatal, pero que dice que esta palabra, esta terminación en ues, no significa sitio, sino que también puede significar propiedad de, que deriva del genitivo en euskera. Si os dais cuenta, bueno, ¿me podéis decir algún pueblo de Navarra o de Huesca que acabe en ues? Hay muchos, Navascués, Sigüés, Undués, todos esos están en la zona, digamos, de la Jacetania de Huesca y del norte de Navarra, también en la parte occidental, que era donde estaban asentados los vascones. Entonces, Gallúes, por ejemplo, se piensa que era la propiedad de un tal Galo, un romano Galo. Probablemente, las palabras para este historiador, la palabra Alesués, podía ser la propiedad de un tal Alesio, también. No se sabe muy bien el origen, porque no hay documentación, pero podría ser. Y se podría vincular con este mosaico que os traigo aquí, que es parte del mosaico de la villa romana que salió en Villafranca y que probablemente sea el origen de la población o del poblamiento de Villafranca. Muy cerca de la villa, en los años 80, se descubrieron unos enterramientos en la dehesa, bueno, el campo San Pedro, muy cerquita de la ermita, que son unos enterramientos de un enterramiento visigótico. Es el único enterramiento visigótico que se ha encontrado en Navarra. De hecho, si vais al museo veréis que hay un ungüentario muy bonito, que es de los pocos que se conservan en Navarra del estilo visigótico, ¿no? Entonces, es muy probable que en el siglo IV, siglo V, siglo VI, en los alrededores de San Pedro hubiera una, digamos, población que fue el origen de Villafranca. ¿Qué ocurre? Que en el siglo VII, cuando los pueblos primitivos del norte de Navarra, digamos, venían al sur, que era la zona más rica, a saquear, pues todas estas gentes probablemente se mudaron de esa zona, que es de muy difícil defensa porque es una llanura, a una zona de más fácil defensa, como es donde estamos actualmente, Villafranca, donde está ahora el casco, porque como sabéis está localizada en una colina que vigila toda la vega y que por lo tanto es más fácil de defender en caso de ataque. Entonces es probable que sea en este traslado del siglo VII donde se inicia el poblamiento de la actual Villafranca. Una villa que desde el 711 hasta aproximadamente el año 1035-1040 quedó bajo la dominación musulmana. ¿Qué ocurre? Que aproximadamente en el siglo XI, con Sancho el Mayor, todo el valle de Funes y lo que hoy en día es Villafranca pasan a formar parte del reino de Pamplona. Entonces vuelve a ser cristiana y es probablemente entonces cuando se edifique lo que pensamos que podría ser un castillo en la zona más alta del pueblo, que es la zona del castillo. Aquí vemos, por ejemplo, toda esta zona de aquí, que fue la conquistada por Sancho el Mayor, en el que se integra Villafranca. ¿Veis? Como veis, conquistó toda la zona del Valle del Aragón. La primera mención que se hace en un documento a Alesués, a Villafranca, es en una donación que hizo el rey Sancho Ramírez en el año 1093 a la abadía de Monte Aragón. La abadía de Monte Aragón era un monasterio fundado por los reyes de Pamplona, muy cerquita de Huesca, que todavía están las ruinas, y a este rey dio a esa abadía en el año 1093 todos los diezmos y las rentas de la iglesia de Villafranca. No solamente de las rentas de Villafranca, sino de los lugares de alrededor, como Milagro, Peñalén, que en Peñalén había un pueblo abandonado en el siglo XIV, Funes, Falces, Peralta, Rada, Santa Cara, etcétera, etcétera. Todos estos pueblos, como veis, fueron donados a la abadía de Monte Aragón y conformaban la defensa del reino de Pamplona
frente a los musulmanes que todavía seguían dominando parte de la Ribera de Navarra. Eran pueblos muy estratégicos. Por ejemplo, Villafranca no solamente dominaba todo lo que es la entrada del valle de Funes. Ya sabéis que desde el castillo se puede ver perfectamente desde Alfaro, desde Castejón, Alfaro y Milagro hasta Funes y Peralta, o sea, se ve todo. Entonces, de ahí es tan importante el enclave de Villafranca. ¿Qué ocurre? Que en el año 1110 el rey Alfonso I el Batallador conquista Valtierra. Entonces, con Valtierra caen también Cadreita, Arguedas y demás. Y en el año 1119 se conquista Tudela. ¿Qué ocurre? Entonces, si ya Villafranca no está en la frontera, no tiene ya un carácter defensivo, ¿qué pinta aquí un castillo? ¿No? Claro, la cuestión es que el reino de Pamplona, el reino de Navarra, deja de tener frontera con los musulmanes tras la caída de Tudela, pero sigue teniendo frontera con Castilla y Aragón. Y Villafranca está en mitad de camino, a medio de camino, entre Aragón y muy cerquita de la frontera con Castilla. De ahí que durante toda la Edad Media se conserva en Villafranca un castillo, ¿no? Y es este carácter fronterizo el que marcó el carácter e imprimió carácter a Villafranca. ¿Por qué? Porque si Villafranca es una zona de frontera, no es una zona de fácil, donde se pueda vivir fácilmente, porque vas a estar siempre expuesto a que te saqueen, te maten, te roben, etcétera, etcétera. Entonces, a que quemen tus cosechas, etcétera. Para que Villafranca se poble, o sea, se pueble, tenga gente, Milagro, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el siglo XIV estuvo 2 veces a punto de desaparecer. Milagro. Igual nos hubieran hecho un favor, no lo sé. La cuestión es que... para que os hagáis una idea, Peñalén, que era un pueblo que estaba entre Milagro y Funes, desapareció por estas cuestiones de las conquistas. Milagro estuvo 2 veces a punto de desaparecer. Y Villafranca, para que fuera un poco para adelante y porque a los reyes les interesaba. ¿Por qué? Porque Villafranca tenía una vega muy rica, una ribera muy rica, y controlaba el Río Grande, que era un río que construyeron los reyes de Navarra para poner en riego los campos de Villafranca, de Cadreita, de Valtierra y Arguedas. Entonces era un sitio estratégicamente importante. Entonces, ¿qué van a hacer los reyes para fomentar la población? Pues dar a Villafranca fueros. Los más importantes, en el año 1191, Sancho el Sabio le concede a Villafranca el fuero de Pamplona, y en el año 1271 Enrique de Champaña, el rey Enrique I, da a Villafranca un fuero propio. En el siglo XIII se abandona el nombre de Alesués y se adopta el actual de Villafranca. Y esto es, digamos, una campaña de publicidad que estaba bastante extendida en todas las partes. ¿Por qué? Porque si tú le llamas a un sitio Villafranca, una villa libre, o sea, donde no se pagan tantos impuestos, pues la gente va a venir a poblar esto, y no solamente a poblar, sino a trabajar el campo y el rey Es una campaña de publicidad muy extendida, como digo, en el siglo XIII. Es cuando surgen las ciudades o los pueblos con nombres de Villamejor de no sé qué, Villanueva de no sé cuántos, en Aragón Villafelice, por ejemplo, Villafeliz. Yo no sé qué campaña de publicidad tendrían en Asturias con Villaviciosa. La cuestión es que es cuando empiezan un poco a surgir todos estos nombres. Y ahora vamos a entrar un poco en lo que era el castillo. El origen del castillo es incierto. Probablemente hubiera una torre en el siglo VII cuando se trasladan, o por lo menos una pequeña fortificación, cuando se trasladan desde San Pedro hasta Villafranca, hasta la actual Villafranca, digamos, hasta donde estaba el castillo. Y María Jesús Lacarra, por ejemplo, pensaba que el castillo de Villafranca era el origen de la propia Villafranca. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser verdad o no, porque no hay testimonios. Y es como preguntarse si fue primero el huevo o la gallina, ¿no?
¿Se creó primero el castillo y a partir del castillo surgió Villafranca? ¿O se creó Villafranca y para defender Villafranca se edificó el castillo? No vamos a tener nunca una contestación. Vamos a pensar que a lo mejor surgieron los dos a la vez, que podría ser el camino más acertado. Y sabemos que es una construcción que se edificó a comienzos del siglo XII, en esas campañas de Sancho el Fuerte de edificar o de reforzar la presencia militar en todo lo que era la frontera con Castilla, ¿no? Aquí tenemos todos esos castillos, los de rojo, los que edificó este rey. Era una torre situada en lo más alto del pueblo con tres funciones. La primera función de vigilancia, como ya hemos dicho, desde el castillo se ve, desde Castejón y Alfaro hasta Peralta, se ve todo el valle. Vigilancia. La segunda función de aviso, de ir avisando a las otras torres cercanas si hay algún movimiento extraño, pues mediante fuego, señales de humo, etc. Y tercera función de defensa. En caso de ataque, pues las gentes de Villafranca se guarecían en ese castillo. Como digo, el castillo estaba fuera de los muros de Villafranca. Aquí os traigo una imagen en la que se ve el núcleo en amarillo, el núcleo original de Villafranca, y en verde lo que era el castillo, que era propiedad del rey. Villafranca no, pero el castillo sí. Entonces, aquí tenemos, muchas veces se ha dicho que la calle Muro se llama Muro porque pasaba por ahí la muralla del castillo, pero no es cierto, se llama Muro porque pasaba por ahí la muralla que rodeaba al pueblo de Villafranca, al igual que la calle Cava se llama Cava porque era el foso de Villafranca, no del castillo. El castillo, como estaba en una colina, tenía sus propias defensas. ¿Cómo era el castillo de Villafranca? ¿Os lo imagináis? Desde luego como el de Olite no. Entonces, como el de Olite no. Como no era un castillo al uso, tampoco era como el castillo de Javier, ni siquiera se parecía al castillo de Loarre. Era una cosa más chiquitina, y de hecho tenemos varias muestras de castillos en pueblos de alrededor. Os traigo esta foto de aquí, ¿os suena? ¿De dónde puede ser? Es Falces, es el Pilón. En lo alto del Pilón, a las afueras de Falces, tienen todavía los restos de un castillo, que es esto de aquí, que le llaman el Castillo de los Moros, pero que sigue siendo una edificación muy parecida a la que pudo haber en Villafranca en aquella época. Os traigo otro. Este, ¿os suena? Lo vemos todos los días. Es el Castillo de Milagro. Lo vemos todos los días. Entonces, quedan todavía los restos de la torre, que es esta parte de aquí, y de una serie de edificaciones que rodeaban la torre. Este otro está en las Bardenas. El castillo de Peñaflor o el castillo de Doña Blanca en el Vedado de Huaraz, que eran muy parecidos, o probablemente era muy parecido al que había aquí en Villafranca, que como veis tenían la puerta arriba. Esto no es una ventana, sino que es la puerta para facilitar esa defensa. Este es el de Santa Cara, por ejemplo, que es un poco posterior, pero bueno, cumple la función. Sería algo parecido a esto. Una torre pequeña, circular, en torno a 15-20 metros de altura, con varias estancias y con una pequeña puerta en las alturas para defender, o sea, en caso de ataque quitas la escalera portátil y ahí ya no puede entrar nadie. Una torre que estaba rodeada de establos, una casa para el teniente o alcaide, un horno que era el horno del rey, etcétera, etcétera, varias edificaciones de alrededor. De hecho, al castillo se le conocía como la Torre del Rey o el Cortijo del Rey. El cortijo no al estilo andaluz, sino un cortijo viene de la palabra en latín cortelus, que era un lugar, una colina edificada alrededor y de fácil defensa. Entonces, el castillo, si os dais cuenta, podía tener dos entradas. Una de las entradas es muy pica. La entrada, digamos, que da exactamente, que va hacia el campo, eso, pues ahí, de la que da al tanatorio, pues por ejemplo, esa es muy pica, es más fácil de defender, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, ¿se puede reconstruir la historia del castillo de Villafranca? Sí, podemos saber cómo era, aunque no haya testimonios ya gráficos ni nada de esto. ¿Cómo?
porque existen unos libros que se llaman los libros de Comptos, que eran los libros donde el rey recogía las cuentas de la administración real. Entonces iba merindad a merindad, pueblo a pueblo, poniendo los ingresos que tenía de ese pueblo y los gastos que hacía en ese pueblo. Entonces hay gastos, por ejemplo, pues en algún caso, en alguna ejecución de algún homicidio, bueno, hay gastos muy curiosos, pero nos vamos a centrar en los del castillo. Esto es un documento que es de 1356, en el que aparecen en estos libros de Comptos las cuentas de los impuestos que sacaba el rey de Villafranca. Pues se lee, os leo. De los censos de las casas clavadas, llamadas de los francos, que se pagan por San Miguel, 50 y tantas libras. Por el tributo de la lecta de las 50 y tantas libras. De la escribanía, no sé cuántos, del molino, patatín. Entonces van recogiendo así los ingresos y luego también los gastos. De esos gastos hemos sabido que en 1356, y es importante que os quedéis con esta fecha, 1356, se reconstruye el castillo de Villafranca. ¿Por qué? Porque había tenido un asedio un año antes, en 1355, entonces en 1356 se encargan al maestro Pedro Martín reconstruir el castillo. ¿Cómo lo hace? Con piedra extraída de Morante, que es el único sitio donde hay piedra en Villafranca, con maderos del Soto, tejas y una reja de hierro que se construye para la puerta. En 1356 también se encarga a un moro, a Ahmed al-Mudalí, que era ballestero real, el arreglar las ballestas del castillo. En 1429 sabemos que hay un incendio por parte de los castellanos que incendian el castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay varias órdenes para reconstruirlo por varios ataques. El más importante, el que sufrió Villafranca en el año 1460. En un privilegio que concede Juan II de Aragón, que entonces era rey consorte de Navarra, concede a Villafranca un privilegio y dice así: el año postrero, el año anterior, que el rey de Castilla entró en nuestro reino con gente poderosa, disponiéndose a todo ristre y peligro, deshicieron, los vecinos de Villafranca, deshicieron todas las más casas de la villa y atajaron aquella, y con la madera, aquellas se acogieron en un circuito alto y pequeño de dicha villa donde se pudiesen defender. Es decir, al ver que venían los castellanos a atacar Villafranca, mucha gente deshizo los tejados de las casas. ¿Para qué? Para reforzar el castillo, y gracias a eso, gracias a esa defensa, pues el rey Juan II concedió a Villafranca unos privilegios. El castillo estaba gobernado por unos tenentes, que eran los, soldados de confianza del rey que dirigían el castillo, y hemos podido reconstruir la nómina de algunos de ellos. Algunos de ellos tienen nombres tan comunes como Martín Fernández de Sarasa. Los Sarasa iban a ser una familia que iban a perdurar o perduraron en Villafranca, de estas familias potentes, hasta el siglo XVIII. O sea, estuvieron pues 500 años, para que os hagáis una idea, dominando el pueblo. Y es en este contexto bélico, en este contexto de peligro, donde surgen dos cofradías, que son la cofradía del Castelar y la cofradía de Santa Eufemia. ¿Por qué surgen estas cofradías? Porque son la forma de organizar una defensa y una asistencia comunitaria del pueblo. Ya hemos visto que el castillo solía tener entre 15, 20 soldados, pero claro, si te vienen un montón de castellanos, poco vas a hacer. Vas a necesitar de los hombres y mujeres del pueblo para defenderte. Entonces, sabemos que en 1250 había una hermandad nobles en Villafranca que defendían a Villafranca, y en 1355 es cuando Carlos II el Malo funda las cofradías de la Virgen de la Virgen del Castelar y de San Pedro y Santa Eufemia. Dos cofradías. ¿Por qué dos? Porque Villafranca estaba dividido en dos ayuntamientos, uno para los hidalgos, para los nobles, y otro para los francos, que se unieron los dos en 1477. De ahí la necesidad de fundar dos cofradías. Ya os he dicho, se fundan en el año 1355, justamente en el año en el que
Villafranca sufrió un ataque de los castellanos. Ya hemos visto que en el 56 se destruyó el castillo. Entonces, se fundan y en las constituciones aparece que era obligatorio celebrar en la parroquia, hasta ahora no he hablado de iglesias, en la parroquia la fiesta del sitio, para celebrar que realmente habían salido victoriosos de esas, como los sitios de Zaragoza, ¿no? Pues que lo siguen celebrando hoy en día, pues esto es lo mismo. La cuestión es que también las cofradías tenían una labor asistencial, y aquí vemos una foto de un edificio tirado, que es ahora hay los edificios, los pisos del castillo, donde estaba el primitivo hospital de las cofradías. Aquí tenemos dos imágenes de las constituciones de 1355, en el que salen San Pedro y Santa Eufemia, que era de la cofradía de los francos, y la Virgen con San Juan en la crucifixión, que era el de los hidalgos. La cuestión es que hasta aquí todo muy militar. Se termina la Edad Media. ¿Qué ocurre en Navarra a comienzos de la Edad Media, de la Edad Moderna? Que Navarra se incorpora a la corona de Castilla en 1512, tal día como hoy exactamente, el 27 de noviembre de 1512, el duque de Alba entró con sus tropas en Pamplona, y entonces en las Cortes de 1515 deciden incorporarse a la corona de Castilla siempre y cuando se respetase los fueros y las instituciones propias del reino. Entonces, ya, ¿para qué queremos un castillo si no nos sirve de nada? Y es cuando en 1529, gracias a la mediación de Juan Vallés, que era tesorero de Carlos V, del emperador, compran al rey, compran por 1.500 ducados de oro el castillo, todo el terreno del castillo, el horno que había en el castillo, que era el horno del rey, el molino y un soto. Todo eso, que eran las propiedades que tenía el rey, en Villafranca pasan a ser del común, del ayuntamiento, del concejo. ¿Qué va a hacer el concejo con estas propiedades? Pues el horno y el molino van a ser propiedades del ayuntamiento y los vecinos van a pagar por su uso, pero el castillo, en 1535, el castillo, digamos, se reparte entre los vecinos a partes iguales. Y este documento, que es el que os traigo aquí en pantalla, he de agradecer a Leonisa Rodrigo, que fue la que me lo pasó. Y es muy interesante porque está la lista de todos los vecinos que van apareciendo. Y es cuando el castillo toma el aspecto que tenía hasta hace unos años, de todas las casas alrededor de las que aprovechan las murallas del castillo, van aprovechando y se construye alrededor y en ese terreno del cortijo del rey. Se pierde la función defensiva de las cofradías. ¿A qué van a dedicarse? A cuidar a los pobres, y es cuando edifican en 1570 el hospital aquí enfrente, donde está hoy en día el Casino Gallarre. Pero es que además esas dos cofradías también van a edificar dos iglesias. La cofradía de San Pedro edifica la ermita de San Pedro en 1570, y poco después la cofradía del Castillo edifica lo que conocisteis muchos de vosotros, o los restos de la iglesia del Castillo. Entonces sabemos que la iglesia del Castillo se construyó a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. En 1613 la cofradía llevaba gastados 3.509 reales en construir esta iglesia. Una iglesia que va a tener un impulso sobre todo por la herencia que deja un señor de Villafranca, Luis de Andosilla, que era clérigo, era arcediano de Astorga, y tenía muchísimas rentas, y todas sus rentas las dona para edificar esta iglesia. En 1528 se concluye la primera fase de la torre de la iglesia por un maestro de obras que se llama Diego de Ojararte, y construye lo que es el primer tramo de la torre. Todavía y seguimos buscando en los protocolos notariales de Pamplona, porque tienen que estar las capítulas, las capitulaciones con el maestro de obras del castillo, de la iglesia, pero todavía no las conocemos. Sí que conocemos la donación
que hace este Luis de Andosilla de una imagen milagrosa de la Virgen llevada desde Astorga hasta Madrid y traída desde Madrid hasta aquí en 1617. Y que no lo sé, porque todavía, bueno, en las constituciones de 1355 no se habla de la Virgen de ninguna manera, no se habla de la Iglesia de ninguna manera, porque las cofradías tenían su sede en la parroquia, no en la iglesia del Castelar. Y entonces no sé si la imagen de hoy en día que tenemos gótica de la Virgen del Castelar era una imagen que a lo mejor tenía este señor en casa o que se encontró en León o lo que fuera y la trajo aquí, pero sí que tenemos la donación y dice, en la admisión de la donación, que dice que los cofrades y capitulares de la dicha provisión dijeron que era justo cobrar dicha imagen y traerla porque decían que era milagrosa y así patatín, patatán, patatán. Entonces, probablemente la traída de esta imagen es la que impulsa la construcción de esa iglesia. Una construcción que se edifica en un planteamiento en el que la ribera está explotando de edificaciones religiosas. En Villafranca, por ejemplo, en la misma época se construye San Pedro. Como veis, las dos iglesias tenían unos contrafuertes muy grandes, muy grandes, muy grandes para unas iglesias que eran relativamente pequeñas. ¿Por qué? Porque estas iglesias no tenían cimientos y eso va a ser siempre un problema. De la misma época, en 1611 se estaba edificando el primer tramo de la Virgen del Portal, que es esto que os señalo en amarillo. Luego el crucero se edifica mucho después, pero lo que está en amarillo se edifica a la vez que el castillo. ¿Veis? Como veis, esos contrafuertes muy grandes. Yo no sé si alguno de vosotros os acordáis de jugar en el castillo, pero os acordaréis de que tenía unos contrafuertes muy grandes. La misma vez se está construyendo también la Virgen del Yugo, en Arguedas. Y tenéis también esos contrafuertes muy grandes. Pero bueno, lo importante de esta iglesia, de la iglesia del Castelar, es que va a reunir a los mejores arquitectos y mejores retablistas de la época. De ahí digamos, la desidia o el problema de haberlo tirado, porque Villafranca y el patrimonio de Navarra ha perdido mucho con esta iglesia. En 1660, a lo largo del siglo XVII, las cofradías del Castelar tienen muchísimas rentas y las dedica a embellecer esta iglesia. Entonces, en 1665 se construye una sacristía aneja a la cabecera. En 1690 se construye el remate de la torre, que es la que tenemos, esta foto que tenemos aquí, y en 1745 un beneficiado, un clérigo de la parroquia, deja toda su herencia para hacer anexa a la iglesia la casa del ermitaño, que es la casa que tenemos aquí, esta foto fabulosa de 1905, en el que hay hasta gente tomando el sol en la puerta de la casa. La cuestión es que es importante lo que os digo de la torre. ¿Por qué? Porque se edifica en 1690 y adopta un lenguaje muy novedoso, un lenguaje arquitectónico muy novedoso. En 1685, esta segunda imagen que os traigo aquí, esta es la base de la torre del Aseo de Zaragoza. Una torre que fue diseñada por Giambattista Contini, que era un italiano discípulo de Bernini. Y 4 años después de edificar esta torre de Zaragoza, viene un arquitecto de La Rioja y edifica, siguiendo esos modelos, esta cupulina que tenemos aquí con la campana y demás, que bueno, luego hablaremos de dónde acabó la campana. La cuestión es que en el siglo XVII la cofradía no solamente tenía muchas rentas, sino que además, como he dicho, la iglesia tenía problemas. ¿Problemas de qué? Arquitectónicos. Y es que hay un mandato del obispo de Pamplona que viene en visita y dice: oye, si os está cayendo la iglesia, tenéis que arreglarla. O sea, sí o sí. Entonces, aquí tenemos el mandato del obispo, que dice que por estar amenazando ruina, con toda brevedad, arreglen la iglesia. Y entonces, como somos los de Villafranca tan fanfarrones, pues dicen que el obispo pide que una taza, pues vamos a ponerle 2. Entonces, lo que hacen, este problema arquitectónico también deviene, esto sonará mucho de vosotros, es la Virgen del Yugo, de Arguedas, también deviene a que las bóvedas, en aquella época, muchas de ellas estaban construidas en piedra.
con los nervios estos. ¿Qué ocurre? Que la piedra pesa mucho y si tiene pocos cimientos, pues hay problemas. Entonces, como digo, Villafranca, los de la cofradía, los de Villafranca dijeron, bueno, pues si el obispo quiere un café, vamos a ponerle 2 tazas. Y entonces fue cuando en 1657 se derriba esa bóveda de piedra de la Virgen del Castelar y se construye una bóveda, pues como la que tenemos en el convento, en la parroquia o en el portal, que son bóvedas de cañón, de ladrillo, que pesan mucho menos. Entonces lo que hacen, llaman a los mejores arquitectos de la zona, que es a Juan Sobejano, que es el que edificó la colegiata de Alfaro, y el constructor fue Juan Martínez, que era de Aldea Nueva del Ebro y es el que edificó la torre de la Catedral de Tudela. Entonces eran personajes bastante importantes. Y este es el plano que me he encontrado de 1656, que me he encontrado en los archivos del castillo. Así es como era el castillo. Tenía 4 naves y terminaba en la cabecera, donde estaba el altar, tenía un ábside semi-hexagonal. La cuestión es que lo que hacen es poner esa bóveda de cañón y que pesa mucho menos y un pequeño cupulín encima del retablo de la Virgen. Y después de edificar esto, pues dicen, pues ahora nos falta embellecer la iglesia. Entonces contratan a los mejores retablistas de Navarra en ese momento para edificar un retablo, ¿vale?, para la Virgen del Castelar. En 1659 es cuando se le encargan las capítulas a Francisco de Gurrea. Francisco de Gurrea era el mejor retablista que había en Navarra en la época y encarga, hacer un retablo tremendo con pinturas de pintores bastante reconocidos como eran los hermanos Argensola, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que la cofradía tenía poco dinero y entonces dicen, mira chico, no vamos a hacer un retablo tan grande, tú con tu yerno, y es cuando hacen otras capítulas en 1663, 4 años después, dicen un retablico un poco más pequeño, más apañado y que no nos cueste tanto, ¿no? Y entonces se encargan a Francisco de Gurrea y a Sebastián Sola hacer un retablo que debía ser muy parecido a este que os traigo en pantalla, que está en la Catedral de Tudela, que es la capilla de la Magdalena, y que debía ser muy parecido. De hecho, en 1928 hay una descripción en el archivo parroquial de cómo era este retablo y se dice que tenía 3 cuerpos, igual que este, 3 cuerpos con 3 naves, que en la parte de abajo estaban las imágenes de San Pedro y San Pablo y varios cuadros pintados representando la adoración de los reyes, la visitación y la anunciación de la Virgen, y luego a los lados de la Virgen, que estaba en el centro, había otros 2 cuadros en los que se representaban a Santiago el mayor y Santa Lucía, a Santa Águeda y Santiago el menor. Y arriba del todo había un fraile, un monje, pone aquí, que no sabemos identificar, ofreciendo a la Virgen alguna cosa. A finales de la Edad Moderna, el castillo era un sitio de mucha devoción para Villafranca. De hecho, no solamente era el espacio de culto de la Virgen, sino que ahí iban los disciplinantes de la cofradía de la Veracruz, es decir, los que iban en la procesión del Viernes Santo, flagelándose, hasta el castillo, donde hacían la adoración de la cruz. El día de San Jorge, el 23 de abril, también se subía al castillo a bendecir los campos, desde ahí. El 25 de julio se celebraba Santiago, también en la cofradía, por la cofradía, pero en la iglesia de la Virgen. Se celebraba el 28 de octubre San Simón y San Judas, que era el día de la fiesta del sitio, de ese sitio medieval que se siguió celebrando hasta el siglo XIX, y Santa Lucía. Por eso muchas de vuestras abuelas, a lo mejor, conocían la iglesia del castillo como la iglesia de Santa Lucía, porque se le tenía muchísima devoción. Y terminamos la Edad Moderna y empezamos la Edad
contemporánea. Y os traigo esta fotico que me encontré en una revista de 1915, que es muy graciosa, en el que se ve, bueno, pues el convento, la casa de teléfonos, Bobadilla, la iglesia, y todavía se sigue viendo, aquí lo veis, espera, aquí el castillo con la torre, y aquí abajo pues hay, bueno, me imagino que serán gente de bien con los parasoles y demás, y los críos que, bueno, ahí estaban, ¿no? Pero es llamativa y no sé si era muy conocida. ¿Qué ocurre con el castillo en la Edad Moderna? Bueno, pues la cofradía del Castelar sigue estando vigente, o sea, sigue funcionando, digamos, coordinando o pagando lo que era el hospital y pagando lo que era la iglesia del castillo y la ermita hasta 1849. El domingo 24 de junio de 1849, el Consejo de Ministros, fijaros que trabajaban en los domingos, yo no sé qué pasaban, el domingo 24 de junio de 1849 es la Ley de Beneficencia, en la que establece que se prohíben que las cofradías sean las que manejen los bienes para, digamos, el cuidado médico de la gente, y se establecen juntas en los pueblos para controlar esos bienes. Esas juntas estaban conformadas por el alcalde, el párroco y el médico. Faltaba el boticario, no lo sé. La cuestión es que eran esos tres los que mandaban en los bienes, digamos, para la asistencia social. ¿Qué ocurre? Que todos los bienes de la cofradía pasan a ser administrados por esta junta. Y eso va a ser un problema por lo que voy a decir a continuación. La última descripción que tenemos de la iglesia del castillo es un inventario de bienes de 1928, en el que se dice que estaba el retablo de la Virgen, pero además también había un cuadro de Santa Eufemia, un cuadro de San Francisco de Asís que debió de donar Juan Vallés, el tesorero de Carlos V, a la parroquia. También debía de haber varios relicarios de plata, etcétera, casullas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo último que se sabe de esta iglesia. ¿Qué ocurre? Que en 1932 el castillo amenazaba ruina, el tejado del castillo, no el castillo, sino el tejado, que había que repararlo. Pues habría maderos podridos seguramente o lo que fuera, pero había que repararlo. Entonces, ¿a quién tocaba repararlo? Pero claro, el ayuntamiento decía que le tocaba al cura, el cura decía que le tocaba al ayuntamiento, y entonces entre unos y otros, pues la casa sin barrer. ¿Qué ocurre? Que en 1932 se cae una parte del tejado del castillo. Entonces aquí tenemos la sesión del 20 de diciembre de 1932, en las que el alcalde y los concejales dicen pues que hay que tirar el tejado por lo menos, porque peligraba que cayese a alguien. Y esto va a ser una pérdida bastante importante para Villafranca. O sea, esto es un ejemplo de cuando las autoridades, me da igual de qué color o que si son eclesiásticas o civiles, pero esto es un ejemplo muy grande de cuando las autoridades no se ponen de acuerdo, al final el que pierde es el pueblo y el patrimonio. Y entonces, aquí traigo una foto de en torno a 1950, que sale también en otra revista, en el que vemos ya que el castillo no tiene ni torre ni la bóveda, y que además han tirado también pues la casa del ermitaño, y aquí hay gente tomando el sol a la solana en el castillo. Probablemente es así como lo conocisteis muchos de vosotros, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las cosas que había en el castillo? Pues se recogen en el hospital, en el antiguo hospital donde estaban las monjas, la actual residencia, y en almacenes municipales. En 1933 el ayuntamiento vende los relicarios, las casullas, todo eso los vende, porque sí.
en 1933. Y en 1940, ya pasada la guerra, el ayuntamiento determina donar el retablo, que estaba desmantelado en un almacén, donarlo a la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, que era un organismo que se había creado para reparar todas esas iglesias que durante la guerra habían sido devastadas, y entonces, pues bueno, pues a esas iglesias que no tenían retablo, pues Villafranca donó el retablo del castillo para una de esas iglesias. Es posible seguirles la pista y es probable que se pueda llegar a encontrar dónde está porque está todo registrado. Entonces, probablemente el retablo del castillo y la campana, por eso os decía, estén en alguna iglesia de España y se pueda identificar. Entonces, bueno, esto ya con trabajo se podrá llevar, ¿no? Y en 1969-70, en esos años, es cuando se tira por completo el castillo. Y os traigo la imagen de la pala tirando las paredes que quedaban del castillo. Y ahí se acabó una historia de más de 800 años de Villafranca, ¿no? Que realmente es triste acabar así, y quiero acabar con esta foto, que es el castillo en la actualidad, donde se ha, digamos, resignificado un poco con aquello del encierro del castillo, los almuerzos, etcétera, etcétera, las auroras. Se ha resignificado, pero yo no sé si se hizo, creo que se inauguró en 2010 el parking creo, el 5 de agosto de 2010. Yo no sé si cuando se hizo el parking se hicieron también excavaciones arqueológicas, pero habría sido curioso saber si realmente debajo estaban los cimientos de la iglesia, cimientos de castillos o algún tipo de restos. Pero bueno, como lo único que hicieron fue poner la losa esta de hormigón encima, pues ahí están. Cuando haya que levantarlo, pues oye, que quede como iniciativa. Así que con esto y un bizcocho, así que muchas gracias.